Hola, ¿qué tal? Nuevamente yo, Cristian Barnell, y este video trata sobre los factores abióticos. De hecho, mira, se define factor abiótico ¿a qué? A todo lo que compone al ambiente en sí, es decir, a todo lo que condiciona la vida en un ecosistema. Mejor dicho, cuando nos referimos a factores abióticos, son aquellos factores que van a influir en la vida, mira, en la vida en sí de toda la comunidad. Estos son temperatura, radiación, agua, humedad relativa y así. Entonces, hay que entender esto, básicamente algo. El ecosistema se comporta de dos grandes factores. Factores netamente bióticos, es decir, lo que tú conoces como biocenosis, y factores abióticos como lo es o lo que compone realmente al ambiente, que también lo conocerías como biotopo. Entonces vamos a ver esa parte de aquí, la parte netamente abiótica del ecosistema, y aquí vamos. El ecosistema, mira, los factores abióticos son básicamente estos. La radiación solar, ¿en qué sentido es un factor que influye en la vida? Porque es la fuente de energía desde la pirámide alimenticia, desde la base de esta. ¿Por qué? Porque la radiación solar es la que brinda la energía inicial, la energía primaria, por así decirlo, a los productores. En cuanto a la temperatura, esto de acá también es relevante. ¿Por qué? Porque esto de aquí, como bien dice aquí, determina el desarrollo. Efectivamente, la temperatura está muy relacionada al tipo de metabolismo de los seres vivos. De hecho, la temperatura puede separar a tipos de organismos. Me explico, hay organismos que son estenotermos y organismos que son euritermos. Hay un modo de clasificación de acuerdo a la temperatura. Ahora mira, esteno significa estrecho y euri significa amplio. Se refieren a un rango de valores. Me explico. Los que son estenotermos resisten poco rango de cambios de temperatura. Y los euritermos resisten más rango de temperatura. Me explico. Si, por ejemplo, si nos comparamos a nosotros y queremos saber si nosotros somos euritermos o estenotermos, hay que preguntarnos, ¿no? Mira, si un ser humano está bajo cero, lógicamente puede sobrevivir, como es el caso del Polo Norte o el Polo Sur. Puede sobrevivir y estar ahí. Si estamos, no sé, en el Ecuador, tal vez tendríamos, o bueno, acá nomás en Iquitos y así, tendríamos una temperatura de 30 grados Celsius, así aproximadamente, y aún así podríamos estar. Entonces, el rango donde podemos habitar es amplio, si te fijas bien. Por lo tanto, somos euritermos. En el caso de otras especies, es poco común que puedan estar si la temperatura varía mucho, como es el caso de quienes. Mira, de las especies netamente que son básicamente, a ver, de las especies endémicas de un lugar. Por eso, quienes suelen resistir más al cambio climático son las especies que son euritermos, porque están más adaptados a rangos más amplios de temperatura, mientras que los estenotermos están, o sea, son más vulnerables de perecer cuando la temperatura cambia mucho en su región. Por eso mismo las especies endémicas o oriundas de un lugar son más propensas a ya no estar en eventos de cambio climático. Bueno, en el caso del aire también hay se ve un factor muy importante. ¿Por qué? Porque este de aquí básicamente es quien permite dispersar los agentes como lo es el polen, o también dispersar las semillas cuando estas de acá son suspendidas en el aire. Y además permite qué cosa, la presencia de oxígeno en el medio, de hecho lo contiene, ¿no? El aire es un componente muy importante y hay que recordar que el aire también tiene una presión. ¿Por qué? Porque la presión es una fuerza que ejerce el peso de las moléculas que componen el aire. Entonces, hay una interesante relación que ejerce el aire con los seres vivos, porque justamente puede determinar el tamaño de estas de acuerdo a la presión de un lugar. ¿Qué más puede ser? Es una fuente de carbonos, sí, también. Es un sumidero de carbonos también el aire, pequeño, pero al fin y al cabo es un sumidero. ¿Qué más? Puede participar como medio, es decir, en el caso de la polinización, netamente anemógama o aerógama, como algunos llaman. Y bueno, ¿no? Pasemos al suelo. El suelo como factor abiótico, ¿en qué te puede esto ayudar? Fácil, mira. El suelo es el que permite a los productores estar presentes en el ecosistema, porque ¿qué? Sostiene a las raíces de plantas y así. Ahora mira, el suelo es una capa delgada de la litosfera. Me explico. Cuando uno ve esto de manera más, no sé,
más interna a la Tierra, lo tendría que ver desde afuera hacia adentro, y donde tú estás parado es bueno, donde estamos parados realmente no es en el suelo, sino en lo que algunos llamarían hoy en día tecnósfera, ¿no? Porque es todo lo referido a lo creado por el hombre. Pero si estuviésemos nosotros en un campo de cultivo, por ejemplo, no sé, dentro de una chacra y así, donde estarías parado sería en el suelo, ¿sí o no? Y esa parte es netamente la parte de la litosfera. La litosfera es un componente de más o menos de 80 kilómetros de donde estás parado hacia abajo. Y solamente una pequeña franja es suelo en sí. El suelo permite la vida de los productores, como bien te dije, y nada, ¿no? Debajo de la litosfera está la mesósfera y así, ¿no? Entender un poco de geografía física es muy, muy chévere, la verdad, porque permite que entiendas los eventos que ocurren, ¿no? Pero bueno, ya, ahí vamos. En el caso del suelo, aparte de eso, esto de aquí, como te digo, brinda los minerales para que los productores se sostengan la vida. ¿Por qué? Porque el suelo está compuesto de silicatos, de material arcilloso, de rocas calcáreas, incluso de contenido, alto contenido de materia orgánica. Por eso a los suelos de ese tipo le llaman suelos humíferos, porque el contenido de humus es alto. Recuerda que el humus es la materia orgánica en descomposición. De hecho, los que vayan a carreras netamente referidas como te digo, al ambiente en sí, van a ver muchas veces esto, ¿no? Vamos al caso del agua. El agua es un buen dispersante en realidad, y además de ello es la base de las reacciones químicas, ¿sí? Porque el agua muchas veces actúa como disolvente, y además esto afecta a la distribución de plantas. ¿En qué sentido? En que las plantas, como requieren de ese factor que muchas veces está, pero otras veces es el factor limitante, como es el caso de los desiertos, el agua en realidad tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque al estar o no, asegura que una planta esté o no. Entonces, hay una interacción, bueno, una suerte, un correlato, mejor dicho, donde el agua, si es que está presente en mucha abundancia, es muy probable que en ese lugar las plantas que se desarrollen más sean plantas netamente hidrofitas, es decir, que plantas que resisten mucha agua. Pero si el lugar tiene muy poca agua o escasa agua, ¿qué va a pasar? Las plantas que pueden habitar ahí netamente son plantas xerofitas, de ambientes muy secos y cálidos. Entonces, esto hace que el contenido del agua en el ambiente esto asegure la supervivencia de unas plantas y otras no. Entonces afecta la distribución de estas. Es decir, los factores abióticos determinan la biogeografía en sí. Recuerda que la biogeografía estudiaba la distribución de especies en el planeta. Bueno, ¿y de qué depende que una especie esté en un lugar y otro no? Bueno, de los factores abióticos, básicamente. Básicamente de ellos. Lógicamente que la parte biótica tiene mucho que ver también, pero como este tema trata sobre factores abióticos, he tratado de explicarte eso. Mira, hay una conclusión que se debe sacar de lo que serían la temperatura en sí. Cuando yo te hablé de euritermos o estenotermos, te dije que era por el rango de temperatura la diferencia, ¿sí o no? Que unos resistían más cambios y otros menos. Pero hay otra forma de clasificar de acuerdo a la temperatura también. Los homotermos y los hay de poiquilotermos. Mira, los homotermos regulan su temperatura, mientras que los poiquilotermos dependen de la temperatura del ambiente. Si hay que poner un ejemplo, te lo pongo así. Un homotermo podría ser tú. Bueno, eres tú. Un poiquilotermo, pues, bueno, es una lagartija. ¿Por qué? Porque tú regulas tu temperatura. Tú tienes una temperatura promedio, la cual debe mantenerse a través de la homeostasis. Y mira, el poiquilotermo en realidad depende de la temperatura del ambiente, por lo que si el ambiente, si el poiquilotermo requiere elevar su temperatura, tendrá que tomar el sol para poder hacerlo. Entonces no hay un mecanismo que regule exactamente, ¿no?, la homeostasis en cuanto a temperatura se refiere. Nada, el acá es endotermo porque por el que el calor viene desde su metabolismo, y este de aquí es poiquilotermo porque el calor viene desde el ambiente en sí. Por lo tanto, mira, los de acá como dependen o sea, necesitan generar su propio calor, su metabolismo debe ser elevado para que creen el calor necesario. En cambio, el acá no es así porque depende del ambiente, lo toma el calor del ambiente. Mira, si acá necesito hacer mucho metabolismo para formar energía,
netamente lo que tengo que hacer es catabolismo. Y yo necesito para hacer catabolismo nutrientes como glucosa, por lo tanto necesito comer mucho. En este caso no, porque mi metabolismo es bajo. En el caso de aquí son muy activos porque su metabolismo es muy activo, ¿viste? Si te has dado cuenta, uno es correlato de otro, ¿no? ¿Quiénes son homeotermos? Aves y mamíferos. ¿Quiénes son poiquilotermos? Peces, anfibios y reptiles. De hecho, por ahí habrás escuchado un término que en realidad no es tan exacto, la verdad, pero algunos libros suelen usar, o incluso algunos exámenes vienen así, pero bueno, igual te lo voy a decir, pero no quiere decir que sea realmente lo correcto, pero igual si te va a aportar a que ingreses, genial te lo digo. Los homotermos a veces son llamados de sangre caliente, a veces son llamados de sangre caliente. Y los poiquilotermos son llamados de sangre fría. Pero bueno, eso es un término ya muy antiguo, la verdad, pero algunos suelen seguir usándolo. Y si por A o B te viene así, genial, pues, ¿no? Ya lo sabes. Los heterotermos alternan periodos de homeotermia con ectotermia, es decir, los que van a hacer hibernación. Básicamente son los dos polares. Es un ejemplo de ellos, los heterotermos, que albergan, ¿no? Es decir, en etapas de climas de épocas muy fríos, ¿qué van a hacer? Van a optar por hibernar, reducen su metabolismo, su tasa de metabolismo se reduce y permite justamente a ellos poder seguir con vida al dormir. No es tan sencillo como parece en realidad, o sea, esto de acá conlleva procesos bioquímicos muy, pero muy de verdad, muy, pero muy difíciles de comprender, pero no imposibles, la verdad. Te lo voy a explicar de este modo. Cuando hablamos de un oso polar, por ejemplo, hay que darnos cuenta que él se alimenta básicamente de peces, y los peces tienen un alto contenido de ácidos grasos. Los ácidos grasos en el cuerpo recuerda que te daba 9 kilocalorías aproximadamente, ¿sí? ¿Eso es por qué? Porque los ácidos grasos pueden darte acetilcoenzima. Y a medida que tengas más acetilcoenzima, hay más cantidad de energía. Entonces, de ese modo, el metabolismo de grasas o el catabolismo de ácidos grasos permite seguir formando energía. Entonces, la dieta de los osos polares, al ser alta en contenido de ácidos grasos, porque básicamente los peces son la fuente de ello, ¿qué va a pasar? Bueno, cuando es épocas muy, muy frías, los osos polares pueden justamente usar esto ¿para qué? Para poder formar energía sin necesidad de comer tanto. Pero bueno, no son los únicos en realidad, de hecho hay más animales, pero bueno, por mi parte creo que sería todo. Espero que te haya gustado este video, de hecho se ha alargado un poquito, pero es lo mínimo que deberías saber, ¿no? Para poder dar un examen correctamente.